negocio que tenemos en Know-how se divide principalmente en tres patas. La primera, digamos, que es un análisis científico y técnico de los materiales, con el objetivo de mejorar sus prestaciones y su calidad, su comportamiento en servicio. La segunda pata que surge de esta primera pues es ya el tema de fabricación, que hemos equipado con tecnología muy novedosa de soldadura, temas de recargue, láser cladding, todo siempre con la idea de mejorar la calidad y las prestaciones del componente final. Y luego la tercera pata de nuestro negocio es las instalaciones que nosotros tenemos automatizadas, desarrollarlas también en plantas de clientes, dándole soporte para el desarrollo de nuevos procesos de fabricación, todo lo que es la integración, puesta en marcha, etc. Ya desde los comienzos de la empresa conocimos a Asturgar, que nos contactó una persona ya que trabajaba para Asturgar y nos comentó un poco los servicios que ofrecían. Cuando comenzamos a crecer, al principio empezábamos con análisis técnicos, ensayos de materiales, y vimos una oportunidad de negocio muy importante en lo que era ejecutar esas soluciones que nosotros diseñábamos. Y ahí necesitábamos realizar obviamente una inversión muy fuerte. Y recurrimos a Asturgar para que nos avalara un crédito con la Caja Rural de Asturias que nos permitiera pues, realizar la inversión con equipamientos de última tecnología y con puestas en marcha que requieren también la contratación de personal muy especializado. De Asturgar yo destacaría pues bueno, principalmente el trato cercano. Siempre las personas con las que hemos contactado nos han tratado de una manera muy clara y amable, y luego la facilidad también a la hora de realizar todo lo que es el papeleo, todos los temas burocráticos con el banco y demás. La verdad que eso considero que lo hemos hecho en un periodo muy corto de tiempo y de una manera bastante sencilla. Espero seguir colaborando con Asturgar en el futuro para futuras inversiones. Queremos seguir apostando por nuevos desarrollos, nueva tecnología, ser competitivos y en definitiva ser un poco exclusivos y singulares, que es de lo que se trata en nuestro modelo de negocio.